¿Quieres que piense en ti sin que le hables? ¿Quieres que te desee, sin que tengas que buscarla? Entonces deja de actuar como todos. Porque mientras más la persigues, mientras más estás encima, más se aleja. Pero cuando desapareces con clase, cuando te retiras con poder, cuando la ignoras con intención, algo dentro de ella cambia. No lo entiende. No lo controla. Pero empieza a extrañarte. A pensarte. A tocarse sola imaginándote. Sin que tú muevas un solo dedo. El deseo femenino no se activa cuando le das todo. Se enciende cuando se lo quitas. Cuando siente tu ausencia. Cuando le falta tu energía. Cuando su cuerpo reacciona a ese vacío y no sabe por qué. Y tú puedes hacer que eso pase. Puedes hacer que sea ella quien te escriba. Que sea ella quien te busque. Que sea ella quien se moje por ti, sin que tú hayas enviado ni un mensaje. En este vídeo vas a aprender cómo ignorarla de forma estratégica. No como castigo. No como juego. Sino como una herramienta de poder masculino. Una forma de dominar su deseo desde la distancia. De convertir tu silencio en fuego. Y de hacer que vuelva a ti, totalmente entregada. La mayoría de hombres comete el mismo error. Sienten que si dejan de hablarle, ella se va a olvidar. Sienten que si no le escriben, si no la buscan, si no están presentes todo el tiempo, la pierden. Y eso los lleva a rogar, a insistir, a saturarla con atención. Pero lo que no entienden es que ese exceso de presencia mata el deseo. Apaga la atracción. Y convierte lo que pudo ser fuego, en hartazgo. Una mujer no se siente atraída por lo que tiene asegurado. Se siente atraída por lo que no puede controlar. Por lo que no entiende. Por lo que no tiene resuelto. Y cuando tú te alejas con seguridad, cuando cortas el contacto sin explicar, sin dramatizar, sin suplicar, algo se activa en ella. Porque ya no tiene tu atención. Porque ya no estás disponible. Porque de repente, el silencio pesa más que cualquier palabra. Y ahí es donde comienza el verdadero juego. Porque mientras tú crees que te está olvidando, ella empieza a sentir curiosidad. Se pregunta si hiciste algo nuevo. Si conociste a alguien. Si ya no te interesa. Y esa curiosidad, si está bien sembrada, se convierte en ansiedad. En deseo. En una necesidad que no puede calmar. Porque tú ya no estás ahí para validarla. Pero no se trata de desaparecer por despecho. Se trata de hacerlo con poder. Con elegancia. Con presencia. Se trata de saber que tu silencio no es vacío, es energía concentrada. Que tu distancia no es huida, es estrategia. Que mientras ella espera una reacción tuya, tú estás calmado, enfocado, en control. Y eso la quiebra. Porque no sabe cómo manejarlo. La clave está en cómo te retiras. Si lo haces con rabia, pierdes. Si lo haces reclamando, pierdes. Pero si te retiras en calma, si simplemente dejas de escribir, si te desconectas de forma natural, como si tu energía estuviera en otro lugar más valioso, la haces pensar. Y ahí comienza la magia. Porque el deseo femenino no responde al contacto constante. Responde al misterio. Al espacio. Al silencio. Y cuando tú desapareces de su radar, si lo haces bien, vas a empezar a vivir gratis en su cabeza. Ella va a revisar tus historias. Va a buscar rastros tuyos. Va a mirar tus fotos. Va a imaginarte. Y no porque la estés manipulando. Sino porque su cuerpo extraña algo que ya no tiene. Y mientras más tranquilo estés tú, más desesperada va a estar ella. Porque espera una reacción. Espera que la busques. Espera que aparezcas. Pero tú no lo haces. Porque no necesitas hacerlo. Porque ya sembraste lo que tenías que sembrar. Porque entiendes que el deseo se construye con espacio, no con presión. Y aquí es donde se marca la diferencia entre el hombre común y el hombre que deja huella. El hombre común escribe al día siguiente. El hombre que deja huella, se va sin ruido. Sin despedidas. Sin drama. Y deja que el vacío haga su trabajo. Porque sabe que si su presencia fue fuerte, su ausencia será insoportable. Pero para que esto funcione, tu energía tiene que estar alineada. No puedes alejarte y al mismo tiempo estar revisando si ya te habló. No puedes ignorarla externamente mientras por dentro estás necesitado.
Tienes que ser coherente. Desaparecer por fuera y estar tranquilo por dentro. Y eso es lo que realmente la vuelve loca. Porque tu calma es fuego. Tu silencio es control. Y tu ausencia es deseo. Así que recuerda, no la busques. No la sigas. No la persigas. Dale espacio para que su cuerpo te empiece a extrañar. Para que su mente te busque sin entender. Para que su deseo crezca sin contacto. Y cuando eso pase, cuando por fin te vuelva a escribir, cuando vuelva a buscarte, no lo tomes como un premio. Tómalo como una confirmación. De que tu poder funciona. De que tu presencia fue tan fuerte, que incluso en tu ausencia, sigues dominando su deseo. Cuando entiendes cómo funciona la mente de una mujer, dejas de hablar tanto, y empiezas a crear sensaciones. Porque ella no se queda pensando en lo que le dijiste. Se queda pegada a cómo la hiciste sentir. Y lo que más la persigue no es una frase bonita, ni un regalo caro, ni un cumplido más. Es el recuerdo de tu energía. De tu presencia. Y sobre todo, de tu ausencia. De ese vacío tuyo que pesa. Que arde. Que incomoda. Porque ya no está. Pero ese vacío no funciona si no sembraste bien. Y sembrar bien no significa forzarla, perseguirla o rogarle. Sembrar es aparecer en su vida con calma. Con misterio. Con presencia masculina. Es ser diferente desde el principio. No actuar como los demás. No mostrar desesperación. No dar más de lo que ella pide. Es mirarla distinto. Hablarle con intención. Tocarla poco, pero con fuego. Decir menos, pero decirlo con peso. Y luego, cuando ya te sintió, cuando ya notó que tú no eres como los demás, te vas. Así es como siembras. Con cada gesto que ella no puede leer. Con cada silencio que no se espera. Con cada mirada que le despierta algo que no entiende. Y cuando ya sembraste suficiente, cuando ya le diste justo lo necesario para que empiece a desear más, ahí es cuando desapareces. No como quien huye, sino como quien ya cumplió su parte. Y deja que el deseo crezca en el silencio. Lo hermoso de todo esto es que cuando una mujer empieza a pensarte sin entender por qué, su cuerpo empieza a reaccionar solo. No necesita verte para sentirte. No necesita que le hables para calentarse. Porque lo que sembraste no fue información. Fue energía. Fue fuego mental. Fue una conexión sutil que no se puede explicar. Solo se siente. Y cuando eso está bien hecho, tú te vuelves su obsesión silenciosa. Y lo más brutal es que no tienes que estar presente para excitarla. Solo necesita recordarte. Volver a ese momento donde te miró y no entendió tu calma. Donde te sintió cerca, pero no disponible. Donde sintió que estabas ahí, pero no era suyo. Ese tipo de presencia es la que marca. La que se queda. La que convierte tu ausencia en un disparador sexual. Y aquí es donde el juego se vuelve más profundo. Porque ella puede estar con otros. Puede hablar con otros. Puede incluso estar acompañada. Pero si tú sembraste bien, si lograste que tu presencia quedara viva dentro de ella, ninguno va a provocar lo mismo. Porque tú no le diste atención barata. Le diste tensión. Misterio. Deseo no resuelto. Le mostraste lo que se siente estar cerca de un hombre que no necesita nada, pero que podría tenerlo todo si quisiera. Y eso es lo que la quiebra. Porque las mujeres están acostumbradas a que los hombres siempre den más, siempre busquen más, siempre estén encima. Pero cuando tú haces lo opuesto, cuando te alejas en el punto exacto donde ella empieza a necesitar más, su mente se enciende. Y empieza a buscarte sola. Se mete a tus redes. Revisa tus estados. Se pregunta con quién estarás. ¿Qué estás haciendo? Si ya te olvidaste. Si ya estás con otra. Y lo piensa mientras se toca. Mientras se ducha. Mientras se acuesta sola. Porque tú no solo te fuiste. Te llevaste una parte de ella contigo. Una parte que quiere volver a sentirte. A tenerte. A entenderte. Pero tú ya no estás ahí. Y lo más poderoso es que cuando ella te escribe, cuando rompe el silencio, tú no actúas sorprendido. No reaccionas como si fuera un premio. No le das lo que quiere de inmediato. Solo te mantienes firme. Sereno.
Y con esa misma energía con la que sembraste el deseo, lo sostienes. Porque sabes que si la presión no la activó, el vacío sí lo hizo. Así que la próxima vez que estés tentado a escribirle, a buscarla, a insistir, recuerda esto: lo que más enciende a una mujer no es un hombre que está encima, es uno que estuvo presente con fuerza, y luego se retiró como si supiera que ella volvería sola. Porque el verdadero fuego se siembra en silencio. El silencio no es ausencia. No es vacío. No es pasividad. El silencio, cuando se usa bien, es una herramienta de control, de atracción, de dominio absoluto. Porque el hombre que sabe quedarse en silencio, tiene el poder. Y la mujer que se queda esperando una reacción, está perdiendo el control. Y ese es el lugar exacto donde tú quieres ponerla. No desde la agresión. No desde la indiferencia. Sino desde la calma. Desde la energía masculina que no se mueve por necesidad, sino por decisión. Cuando tú eliges no escribirle, no buscarla, no reaccionar, no llenar los espacios con palabras, estás haciendo que sea ella quien los llene. Y lo va a hacer con pensamientos. Con dudas. Con deseos. Con ansiedad. Porque tu silencio no es débil. Es pesado. Es magnético. Es incómodo para ella. Pero en vez de alejarla, la atrae. Porque le recuerda que tú no estás a su disposición. Le recuerda que tú no necesitas atención. Le recuerda que eres diferente. Y ese tipo de hombre se vuelve adictivo. Porque la mayoría habla de más. Escribe de más. Se desespera por mantener la conexión. Por no perderla. Por seguir presente. Pero tú no. Tú entiendes que el silencio también habla. Que cuando no respondes, también estás diciendo algo. Que cuando desapareces, estás dejando espacio para que el deseo crezca. Y eso, para una mujer, es devastador. Ella puede resistirse a tus palabras. Puede ignorar tus mensajes. Pero no puede ignorar el vacío que queda cuando ya no estás. Porque lo siente. Porque lo compara. Porque los demás no se sienten igual. Porque con ellos hay conversación, pero no tensión. Hay interacción, pero no deseo. Porque tú marcaste la diferencia desde el principio. Con tu energía. Con tu mirada. Con tu forma de hablar poco y sostener mucho. Y cuando decides callar, cuando eliges no responder, cuando te quedas observando, sin escribir, sin insistir, la dejas sola con su cuerpo. Con sus recuerdos. Con su ansiedad. Y esa ansiedad es tu mejor aliada. Porque no se calma con un nuevo mensaje. Se calma con tu presencia. Con tu voz. Con tu energía. Y como tú no estás, empieza a buscarte. Empieza a extrañarte. Empieza a sentirse sola, aunque esté rodeada de gente. Y ahí es cuando tú ya ganaste. Porque su cuerpo empieza a desearte. No por lo que haces, sino por lo que ya no haces. No por lo que das, sino por lo que dejaste de dar. Porque tu energía ya se instaló en ella. Y cada vez que alguien más intenta ocupar ese lugar, se da cuenta de que no es igual. Porque nadie más tiene ese silencio que quema. Que atrapa. Que domina. Y lo más importante, tú no usas el silencio como castigo. No es un juego de ego. No es un berrinche. Es tu forma de mantenerte centrado. Demostrar que no necesitas estar encima para seguir presente. Porque tú entiendes el valor de tu energía. Y no la regalas. La das solo a quien la merece. A quien responde. A quien entra en el juego desde el deseo, no desde la manipulación. Y cuando por fin decides hablar, cuando rompes el silencio, lo haces con calma. Con claridad. Con fuerza. No vuelves como un niño emocionado. Vuelves como un hombre que sabe que fue extrañado. Que fue deseado. Que fue pensado. Y eso, se siente. Porque tu silencio no fue ausencia. Fue estrategia. Fue poder. Fue el reflejo de tu dominio emocional. Y eso, para una mujer, es irresistible. Tu ausencia, cuando está bien ejecutada, no es indiferencia. No es desconexión. Es fuego invisible. Es un detonador mental que le deja una pregunta que no puede borrar. ¿Por qué ya no estás? ¿Por qué no le hablas? ¿Por qué no la buscas si antes sí lo hacías? Y esa pregunta se convierte en ansiedad.
En deseo. En una necesidad silenciosa que empieza a crecer desde lo emocional hasta lo físico. El truco está en cómo construiste tu presencia antes de desaparecer. Si fuiste un hombre más, uno que solo manda mensajes vacíos o busca atención, tu ausencia no pesa. Pero si fuiste una presencia fuerte, calmada, masculina, intensa, entonces tu ausencia se convierte en un eco que retumba. Porque dejaste marca. Porque dejaste un olor emocional que no desaparece. Y eso la persigue. Una mujer puede ignorar tus mensajes. Pero no puede ignorar el deseo no resuelto. Ese deseo que sembraste con calma. Con miradas. Con silencios. Con palabras cargadas. Y cuando de pronto tú desapareces, no desaparece lo que ella siente. Solo desaparece el estímulo. Y su cuerpo empieza a buscarlo. Y aquí es donde entra el juego más poderoso. Cuando tú te vas sin necesidad de explicar, sin hacer escándalo, sin pedir nada, dejas un vacío perfecto. Un espacio emocional abierto que ella quiere cerrar. Y cuanto más segura estaba de tenerte, más fuerte es el impacto. Porque tu desaparición es una fractura en su ego. En su percepción. En su control. Y eso le molesta. Pero también la excita. Porque ahora tiene una historia que no está cerrada. Una conversación que no terminó. Una sensación que no desapareció. Y como tú no estás para resolverlo, ella empieza a hacerlo sola. Te repiensa. Te analiza. Relee tus chats. Revisa tus fotos. Y cada vez que lo hace, te desea más. Porque el deseo no necesita contacto físico. Necesita vacío emocional. Espacio para crecer. Y eso, se lo diste con tu ausencia. Y cuando las noches se hacen largas, cuando su mente baja la guardia, cuando está sola, es ahí donde apareces. No con un mensaje. No con un audio. Apareces en su imaginación. En su cuerpo. En sus ganas. En su fantasía. Porque ahora tú no estás disponible. No estás presente. Y eso es exactamente lo que la enciende. Porque la ausencia con poder se convierte en presencia sexual. Pero para que funcione, tú no puedes estar esperando su mensaje. No puedes estar pendiente de si te escribe. Tienes que mantener tu enfoque. Seguir con tu vida. Con tus cosas. Con tu energía bien alta. Porque eso es lo que alimenta el efecto. No es solo que no estás, es que pareces no necesitarla. Y eso la rompe. Porque no entiende cómo perdiste interés. No entiende cómo puedes estar tranquilo. Y esa duda la vuelve loca. En su mente, empieza a competir. Aunque tú no se lo pidas. Se compara. Se pregunta si hay otra. Se pregunta qué hizo mal. Y todo eso ocurre sin que tú hagas nada. Solo porque tu silencio es tan poderoso, que ya no puede ignorarlo. Y si por alguna razón te vuelve a escribir, si aparece de nuevo, tú no te abalanzas. No celebras. No te emocionas. Solo respondes con calma. Como si no hubieras estado esperando nada. Como si todo estuviera bien. Porque ese equilibrio tuyo es lo que mantiene su deseo encendido. Porque no la castigas, no la persigues, no la manipulas. Solo te mantienes firme. Centrado. Masculino. Y esa firmeza es la que convierte tu ausencia en deseo. Porque ella ya no te ve como un tipo más. Te ve como el hombre que puede afectarla, sin tocarla. Sin hablarle. Sin estar presente. Y ese tipo de impacto emocional es el que más profundo llega. Porque cuando una mujer te desea en silencio, ya es tuya desde adentro. Cuando haces bien las cosas, ella va a volver. Tal vez no de inmediato. Tal vez con una excusa. Tal vez solo con una reacción a tu historia. Pero va a aparecer. Porque la tensión que sembraste con tu presencia, y que cultivaste con tu ausencia, no desaparece. Se transforma. Se acumula. Y llega a un punto donde no puede más. Donde el deseo le gana al orgullo. Y te escribe. Y ahí es donde la mayoría de hombres lo arruinan. Porque apenas ven el mensaje, saltan. Se emocionan. Se lanzan como si les hubieran dado una segunda oportunidad. Y con eso, se rompen. Pierden el poder. Apagan el fuego. Porque ella no volvió por necesidad emocional. Volvió por deseo.
Y si tú te apresuras, si te entregas, si cambias tu energía, ese deseo desaparece. Pierde la tensión. Pierde el misterio. Tú no estás ahí para celebrar que volvió. Estás ahí para confirmar lo que ya sabías. Que tu energía funciona. Que tu ausencia dejó huella. Que tu presencia es demasiado fuerte como para ser ignorada. Así que cuando vuelva, no te emociones. No le reclames. No la premies. No actúes distinto. Solo mantente firme. Calmado. Como si todo estuviera bajo control. Porque lo está. Cuando ella vuelve, vuelve desde la incomodidad. Desde la duda. Desde esa mezcla de orgullo herido y deseo sexual mal resuelto. Y tú tienes que sostener esa energía sin romperla. No trates de explicarle nada. No le cuentes que te hizo falta. No te muestres afectado. Manténla ahí, en esa tensión suave donde tú pareces saber algo que ella no. Puedes contestar con calma. Corto. Con intención. Y luego, silencio. No le des todo de golpe. No caigas en el juego de la respuesta inmediata. Haz pausas. Dale espacio. Provoca el vacío otra vez. Porque cada vez que te alejas después de una interacción, dejas un sabor. Y si ese sabor es el correcto, ella va a volver por más. Y aquí es donde puedes jugar con el deseo sin ser directo. Puedes lanzarle frases suaves. Con doble sentido. Frases como: ¿te pasó algo? Te noto distinta. O: ¿no pensé que volverías tan pronto? Frases que no cierran. Que no explican. Que abren la conversación, pero no entregan todo. Y si ella empieza a abrirse, si empieza a buscar contacto, a sugerir una salida, tú no te apuras. No actúas como si fuera tu única opción. Le das espacio. Le das ambigüedad. Le das ese fuego mental que solo tú sabes sostener. Y si se vuelven a ver, si por fin hay un reencuentro, tú no haces nada diferente. No le das un discurso. No le preguntas por qué volvió. Solo estás ahí. Tranquilo. Seguro. Sin ansiedad. Y cuando la mires, la miras como antes. Como la primera vez. Con calma. Con intención. Como si supieras que va a caer, pero aún no es el momento. Porque tú no necesitas apurarte. Tú ya ganaste. Y si ella te toca, si se acerca, si busca contacto, no lo tomas como premio. Lo tomas como confirmación. De que todo tu proceso funcionó. De que el fuego que sembraste no solo sigue encendido, ahora está más fuerte. Y en ese momento, si decides actuar, lo haces desde el control. Desde el deseo pausado. Desde la calma dominante que la vuelve loca. Porque eso es lo que más la enciende. Que tú no cambiaste. Que tú no te vendiste. Que tú no necesitaste rogarle, ni explicarle, ni perseguirla. Que ella volvió, y tú sigues siendo el mismo. O incluso más fuerte. Más centrado. Más en control. Y ahí es cuando ella se entrega. Ya no desde el ego. Ya no desde la duda. Sino desde el deseo. Porque lo que siente ya no lo puede contener. Porque tu presencia es demasiado. Porque tu energía la rompe. Porque tu silencio la marcó. Y porque ahora que estás de vuelta, se le hace imposible no caer. Así que recuerda, cuando ella vuelva, no actúes diferente. No te derrumbes. No pierdas el poder. Solo mantente firme. Porque cuando tú mantienes tu energía masculina intacta, ella se desarma sola. Se abre sola. Se moja sola. Y lo único que hiciste fue no escribirle. Cuando ella vuelve, no es solo para hablar. Vuelve con algo adentro que no pudo resolver. Vuelve con ansiedad, con deseo, con ese fuego silencioso que tú sembraste sin tocarla. Y si tú sabes sostener esa energía sin ceder, sin hablar de más, sin apurarte, vas a ver cómo su cuerpo empieza a responder. Sin que le digas una sola palabra. Porque ahora no se trata de conquistarla. Se trata de permitirle que se entregue sola. Una mujer no se entrega por presión. Se entrega cuando siente que tú no la necesitas. Que tú estás ahí porque quieres, no porque dependes. Y cuando ella ve que tú sigues con la misma calma, con el mismo silencio cargado, con esa mirada tuya que no se disculpa, su cuerpo reacciona. Porque tú no estás rogando. Estás observando.
esperando, dominando desde adentro. Y ese tipo de energía es adictiva. Ella empieza a acercarse. Empieza a tocarte. A buscar cualquier excusa para el contacto físico. Pero tú no te apuras. No le respondes enseguida. Solo la dejas hacer. Porque cada vez que ella toma la iniciativa, tú te haces más fuerte en su mente. Porque no solo te desea. Te necesita. Y eso, para una mujer, es irresistible. Es inevitable. Y cuando el contacto se vuelve inevitable, cuando por fin sus manos buscan las tuyas, cuando sus labios se acercan, tú no te abalanzas. La miras. La haces esperar un segundo más. Porque ese segundo, ese silencio antes del beso, es donde ella se rinde. Donde su mente se desconecta. Donde su cuerpo dice sí, sin que tú lo pidas. Porque no fue un juego. Fue tensión bien manejada. Fue deseo bien guiado. Y si decides besarla, no lo haces con ansiedad. No lo haces como quien tiene miedo de que se vaya. Lo haces lento. Dominante. Suave al inicio, profundo después. Y entre cada pausa, sigues en silencio. Mirándola. Respirando. Tocándola sin apurar. Porque tú sabes que el fuego no está en la prisa. Está en el control. Ella va a reaccionar como si lo hubiera estado esperando desde el primer día. Porque su cuerpo ya te pertenecía desde antes. Porque la dominaste con lo que no hiciste. Con lo que no dijiste. Con lo que ella sintió cuando tú no estabas. Y eso la volvió loca. La rompió. La preparó para este momento. Y tú sigues sin decir mucho. Porque ella ya entendió. Porque tú no necesitas explicar. Solo actuar. Solo guiar. Solo llevarla al punto exacto donde su cuerpo se abre, su mente se apaga y su respiración se agita. Porque ya no hay vuelta atrás. Ya no puede negarte. Ya no puede resistirse. Y todo esto, lo lograste desde el principio. Desde la forma en que decidiste no escribirle. Desde la calma con la que aceptaste el silencio. Desde la firmeza con la que sostuviste tu energía masculina sin ceder. Desde la forma en que no buscaste, y aún así, la hiciste venir. Y cuando ella esté en tus brazos, rendida, vulnerable, entregada, no actúes como si fuera un premio. Actúa como si fuera lo natural. Porque lo es. Porque todo en ella fue dirigido hacia ese momento. Porque tú entendiste algo que la mayoría no, que el deseo no se fuerza. Se provoca. Se siembra. Se sostiene. Y se cobra, en silencio. Y si después de todo eso decides seguir tu camino, si después del encuentro te alejas otra vez, si dejas que el fuego siga creciendo, te volverás una adicción emocional. Sexual. Mental. Serás ese recuerdo que no puede borrar. Ese hombre que no la tocó por necesidad, sino por decisión. Y eso la marca para siempre. Muchos hombres se obsesionan con gustarle a una mujer. Hacen lo posible por caerle bien. Porque se ría. Por parecer interesantes. Por no cometer errores. Y viven con miedo de ser rechazados. Con miedo de perder la oportunidad. Con miedo de no ser suficientes. Y eso ya los coloca en desventaja. Porque cuando tú estás intentando gustarle, estás poniéndola a ella por encima. Estás diciéndole, sin palabras, que su validación vale más que tu energía. Que estás dispuesto a cambiar, a actuar diferente. Con tal de recibir una señal positiva. Pero ese no es el camino. El verdadero alfa no busca gustarle. Busca dejarla marcada. Y eso se logra desde el primer segundo. Cuando entras en una habitación y no necesitas hablar fuerte. Cuando tu mirada es firme y tu postura no tiembla. Cuando tu silencio es más incómodo que el ruido de otros. Cuando tus palabras son pocas, pero cada una tiene peso. Ella lo siente. Antes de hablarte, ya te escanea. Y si tu energía está bien colocada. Si proyectas poder sin arrogancia. Si transmites deseo sin necesidad. Ella empieza a reaccionar desde adentro. Eso no se ve. Eso se percibe. Y tú puedes activarlo sin siquiera tocarla. Porque marcar a una mujer no es dejarle un beso en la piel. Es dejarle un pensamiento recurrente. Un recuerdo que se le repite. Una sensación que no sabe explicar.
Y esa marca no viene del físico. Viene del dominio emocional. De cómo la hiciste sentirse sin que ella lo esperara. Del impacto que dejaste sin necesidad de hacer un gran show. Eso es lo prohibido. Lo que nadie te enseña. Lo que no se aprende en frases baratas de internet. Es una vibra. Una presencia. Una calma peligrosa. Una masculinidad contenida que se mueve sin apuro. Pero con firmeza. Y cuando una mujer se cruza con eso, no importa si tiene pareja. No importa si jura que no busca nada. No importa si se resiste al principio. Eventualmente, te va a buscar. Te va a recordar. Te va a desear. Porque tú no viniste a agradarle. Viniste a dejarla temblando. Y eso es lo que la hace volver. Ahora lo sabes. No necesitas escribirle. No necesitas rogarle. No necesitas correr detrás de nadie. Porque cuando tú entiendes cómo funciona el deseo femenino, te das cuenta de que tu mejor jugada no es insistir. Es retirarte. Es desaparecer con elegancia. Es guardar silencio con intención. Y dejar que el vacío que tú creas haga el trabajo por ti. Porque si sembraste bien, si dejaste marca, si tu presencia fue fuego, tu ausencia va a ser un infierno para ella. La va a perseguir. La va a excitar. La va a romper por dentro. Y no va a entender por qué no puede sacarte de su mente. Porque no puede dejar de imaginarte. Porque siente que necesita verte, aunque tú no digas una sola palabra. Ese es el poder del hombre que no reacciona. Que no se desespera. Que no se arrastra. El hombre que domina con su silencio. Que se vuelve adictivo con su energía. Que no necesita estar para estar. Y cuando vuelva, porque va a volver, no la tomas como un premio. La tomas como confirmación de que todo lo que hiciste, funcionó. De que tu fuego sigue ardiendo dentro de ella. De que tu poder es real. Suscríbete. Porque aquí no hablamos de juegos. Hablamos de deseo real. Del que la hace mojarse en silencio, sin que tú le escribas.